Hoy vamos a explicar las dos negaciones. La negación del curso de milagros y la negación del ego son dos cosas completamente distintas y es fundamental entender esa diferencia para no perderse en el camino. El curso te dice que niegues lo que no es real, que entiendas que todo es un sueño, una ilusión y que lo único que realmente existe es el amor, es Dios. Por otro lado, la negación del ego es justamente lo opuesto. El ego niega lo que siente, lo esconde, lo entierra como si al hacerlo dejara de existir. Es una negación dual porque por un lado niega lo que siente, pero al mismo tiempo se agarra a la ilusión de la separación, manteniéndote atrapado en el sufrimiento. Esta es la negación que nos desconecta de nosotros mismos, nos hace reprimir emociones, evitarlas o fingir que no están ahí. Y aquí está el problema. Muchas personas, cuando intentan aplicar el curso de milagros, lo hacen desde esta negación del ego. Tratan de negar lo que sienten sin antes haberlo reconocido y eso solo crea más confusión y desconexión. La negación que propone el Espíritu Santo es diferente. Te invita a ver el miedo y las emociones desde una conciencia más alta, aceptarlas y luego trascenderlas. No es ignorar lo que te pasa, es entender que esas emociones no son tu verdad. Así que la clave está en comprender las dos negaciones. No es lo mismo negar desde el ego que desde la conciencia. Negar desde el ego es perderte más en la ilusión. Negar desde el Espíritu Santo es ver más allá y conectar con lo real para poder despertar. Si no entiendes esta diferencia, puedes acabar usando una enseñanza no dual desde una perspectiva dual, y eso no te lleva a la verdad, te lleva a más confusión. En vez de ir a la mente que despierta, te lleva a la mente que se sumerge aún más en el sueño. El curso de milagros trata la idea de la negación en varios pasajes clave. Y aunque no lo llama de forma específica las dos negaciones, sí aborda la diferencia entre la negación, que viene del ego, y la negación que surge del Espíritu Santo. Así que profundicemos en esto. En el capítulo 12 de Un curso de milagros hay un apartado que dice el sistema de pensamiento del ego y dice: negar lo que sientes es lo que hace el ego. Te enseña a esconder lo que te incomoda y a proyectarlo sobre los demás. Este es el error que perpetúa el conflicto, pues lo que niegas en ti lo ves fuera. El ego no quiere que te veas ni en ti ni en otros, para que el engaño siga. Aquí se expone claramente cómo el ego niega lo que sentimos, lo que perpetúa el conflicto interno y externo. La negación del ego es una represión, un mecanismo de defensa para no enfrentar lo que nos incomoda. Y sobre la diferencia entre negar desde el ego y negar desde el Espíritu Santo, dice el capítulo 15. El Espíritu Santo no te pide que sacrifiques nada. Él solo quiere que reconozcas la diferencia entre lo que es falso y lo que es verdadero. El ego, por el contrario, te pide que niegues tu verdad y aceptes la falsedad como real. Ahora continuemos con este tema. En el capítulo 7, sección 7, dice: el Espíritu Santo te pide que lleves ante Él cualquier pensamiento aterrador y lo deshagas allí. Si lo haces, tus pensamientos de miedo y separación se desharán junto con ellos. Este es el único modo de negar el error, negándolo de manera constructiva y sin esconderlo. El ocultamiento del error
solo hace parecer más aterrador y difícil de deshacer. Lo que el ego esconde, el Espíritu Santo lo pone a la luz. Este pasaje explica cómo el Espíritu Santo nos pide que llevemos nuestros pensamientos de miedo e ilusión ante Él, para que sean deshechos. No se trata de esconder el error, sino de negar su realidad y permitir que sea corregido. Y por otro lado, dice remarcando la negación correcta en el capítulo 6, sección 4. Negar la separación es corregir el error, y el único modo de hacerlo es negando su realidad. Negar el error es una afirmación de la verdad. Aquí está hablando no de negar lo que sentimos como un medio de evitación, sino de negar su realidad. Y por otro lado entra un punto importante, y es en el capítulo 12, en la sección 3, dice así: el ego no quiere que examinen sus resultados con una mente abierta, ya que eso expone su falacia. Si examinas sus resultados, verás la falsedad en su pensamiento, pero el ego confía en tu falta de voluntad para examinarlo con detenimiento. No te permite ver que usa este mundo para ocultarse, porque sabe que si descubrieras su propósito, lo abandonarías de inmediato. Y este pasaje deja claro que el ego usa el mundo que vemos para ocultarse, confiando en que no lo cuestionemos. Niega su propia naturaleza ilusoria al proyectarse hacia afuera, esta creencia de separación, y depende de nuestra falta de cuestionamiento para mantener la ilusión. Y continúa diciendo: el ego siempre tratará de hacer que la realidad se ajuste a sus necesidades y distorsiona lo que percibe para lograr ese objetivo. Siempre niega lo que no puede controlar, ya que para el ego el conflicto es el testimonio de la realidad de la separación. El ego oculta la verdad, pero no puede destruirla. Veamos más este tema de la negación correcta del Espíritu Santo y la negación dual del ego para esconder su culpa e ilusión. El Espíritu Santo nunca exige sacrificio, pero el ego siempre lo exige. Cuando te sientes culpable, recuerda que el ego ha impuesto el miedo en ti porque estás escuchándolo. El miedo es una ilusión y te has engañado a ti mismo al pensar que es real. Al entregárselo al Espíritu Santo, Él lo deshará. Esto es negar la ilusión, pero no negar su reconocimiento. Negar la ilusión correctamente es deshacer el error y permitir que la verdad lo reemplace. El error no se oculta, sino que se pone de manifiesto para que pueda ser corregido. Fijaros este punto. Por un lado se niega la ilusión y por otro no se niega su reconocimiento. El error no se oculta, sino que se pone de manifiesto para que pueda ser corregido. Entonces, esto es muy significativo, porque muchas personas niegan lo que sienten. Les es incómodo sentir emociones que están ahí porque se les ha dado una credibilidad y están ahí, y en vez de no negarlas y simplemente dejar que nos oculten para poder negar su ilusión, entonces luchan en desviar la atención de ahí para no tener que observar el error. Se dirigen e intentan ser positivos, negando su ego, sin darse cuenta que lo están potenciando hacia otro matiz o polaridad. Así que aquí está el secreto de las dos negaciones. No niego lo que siento para luego negar su ilusión. Primero no niego para luego negar. Y dice textualmente el curso: negar la ilusión
no significa ignorarla, sino verla tal como es y no concederle poder sobre ti. En conclusión, el curso de milagros nos enseña que la clave para liberarnos del miedo y del sufrimiento radica en negar el poder de las ilusiones. Al comprender que nada irreal puede dañarnos, aprendemos a deshacer el error de la percepción que nos hace creer que somos vulnerables a lo que no es real. El ego utiliza el miedo para reforzar la ilusión de amenaza, pero al negar esa creencia y aceptar que solo el amor y la verdad son reales, nos abrimos a una vida de paz y seguridad. La verdadera invulnerabilidad no viene de protegernos del mundo, sino de reconocer que el mundo del ego no tiene poder sobre nosotros, y en esa verdad radica nuestra verdadera fortaleza.